buenas noches. En nombre de Nestlé Nutrition Institute les damos la más cordial bienvenida a este nuestro octavo seminario en línea del año. Transmitiendo desde México y para todo Latinoamérica, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Yael Encinas Bravo. La doctora Yael es pediatra con especialidad de gastroenterología, nutrición y endoscopía. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Patricio Acosta, quien es pediatra con especialidad en gastroenterología, nutrición y maestría en ciencias médicas. Y bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con nuestros expertos que el día de hoy nos van a hablar acerca de la importancia de la lactosa y los oligosacáridos de la leche humana en la microbiota del lactante con alergia a la proteína de leche de vaca. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer al Nestlé Nutrition Institute por su invitación y por la oportunidad que nos brindó de poder estar aquí con todos ustedes para poderles compartir este tema de tan grande importancia. Es un gusto para mí compartir este escenario con el doctor Patricio Acosta. Bienvenido, Patricio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a estos 8 puntos que hemos preparado para ustedes en relación al tema de la microbiota del lactante con alergia a la proteína de leche de vaca, la importancia de la lactosa y los HMOs. Hemos decidido organizarlo en 8 puntos claves que consideramos fundamentales para nuestra práctica clínica diaria y esperemos que puedan estar con nosotros durante estos 8 puntos. Primero que nada, creo que es de vital importancia poder definir el término de alergia a la proteína de la leche de vaca. La Academia Europea de Alergia e Inmunología Pediátrica, así como la Organización Mundial de Alergia, han definido el término de alergia a la proteína de la leche como cualquier reacción adversa reproducible ocasionada por las proteínas y donde hay un factor mediado por respuesta inmunológica. Sí, justamente es importante definir, porque a veces como pediatras nos llegamos a confundir y nos cuesta trabajo hacer el diagnóstico. Es muy importante lo que ya él comenta, pero en el día a día a veces nos cuesta trabajo un poco poder definir tan estrictamente cómo hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque estamos en la época de los trastornos funcionales y tenemos cólico, reflujo, estreñimiento, que a veces nos cuesta trabajo definir qué sucede con el niño y nos podemos llegar a confundir. Realmente el diagnóstico, como lo dicen las academias, lo tendríamos que sospechar, y si lo sospechamos, lo correcto sería hacer una correcta eliminación de proteína de leche de vaca y luego un reto para poder hacer un diagnóstico certero y confiable. Esto es importantísimo porque a veces nos confundimos con intolerancia a lactosa. Totalmente de acuerdo. Realmente en la consulta privada es muy común que los pacientes lleguen en una edad menor a los 6 meses de edad ya con tratamiento, o habitualmente les quitaron la leche materna o les quitaron la lactosa pensando en una intolerancia a la lactosa. Entonces es muy importante definir que la intolerancia a la lactosa habitualmente en el niño menor de 6 meses de edad o es transitoria o es fisiológica, es decir, el niño a término tiene la capacidad de poder consumir aproximadamente 1 litro de leche materna, o sea 70 gramos de leche materna en un día. Esto va a ir disminuyendo porque la producción de lactasa va a ir bajando. Eso no significa que se tenga que suspender la lactosa. Es muy importante tomar en cuenta que esta sintomatología va a ir disminuyendo poco a poco y que es normal que presente estos síntomas. Es muy común la intolerancia transitoria a lactosa, justo como tú dices, Yael. Nos cuesta a veces trabajo saber la diferenciación, pero también, como vamos a ver en la plática, es muy importante este porcentaje que mencionas de lactosa que no se llega a digerir por el organismo, porque esto nos va a ayudar a tener efectos importantes en el colon y nos va a ayudar y nos va a brindar una mejor microbiota en el lactante menor, sobre todo en los primeros 4 meses de vida. Bueno, nuestro segundo punto que queremos comentar es la microbiota y el sistema inmunológico. La microbiota intestinal juega un papel muy importante en todas las funciones que registra el ser humano. Es muy importante, primeramente, darnos cuenta que en las últimas décadas se han desarrollado múltiples estudios y se le ha puesto una gran importancia precisamente a esto, porque la microbiota son microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo, son microorganismos vivos que están compuestos por virus, bacterias, hongos y parásitos. Arqueas y parásitos, y es muy importante esto de los parásitos, porque antes pensábamos que los parásitos eran patógenos, y definitivamente no, juegan un papel muy importante para el organismo de cada individuo y seguramente está haciendo algo muy importante para cada bebé. Entonces hay que tomar en cuenta cuáles son los microorganismos que componen nuestra microbiota intestinal.
Sí, algo muy muy importante es justo como lo podemos ver en esta gráfica, las funciones de la microbiota intestinal. Tenemos muchas funciones, algunas son de protección epitelial, otras son de patógenos, pero también tenemos las funciones que regulan y modulan el sistema inmunológico, tenemos la producción de vitaminas, incluso se ha estimado que la microbiota, dependiendo del tipo de microbiota que la persona tenga, podemos modificar la respuesta que tenemos a la quimioterapia. Entonces, día a día se han encontrado muchas funciones y bueno, hoy nos vamos a enfocar más en las inmunológicas, sin embargo, vale la pena mencionar que pues estas funciones son diversas y como las podemos ver aquí, pues vamos a tener una gran variedad de funciones. Es muy importante que tomemos en cuenta que realmente la microbiota intestinal tiene, si las englobamos, 3 grandes funciones. Las funciones metabólicas, las funciones de protección y las funciones tróficas. En cuanto a dentro de las funciones metabólicas se encuentran obviamente la producción y la fermentación, la producción de ácidos grasos de cadena corta, que eso nos van a preparar y nos van a conferir una tolerancia inmunológica y nos van a ayudar realmente a proteger al bebé. Y dentro de las de protección, como ya mencionaba Patricio, se encuentra obviamente el que esta microbiota va a evitar la patogenicidad de algunas de las bacterias que ahí viven, pero que pueden ser potencialmente patógenas, que se llaman patobiontes. Sí, justamente como lo comentabas ya, las funciones de la microbiota en el lactante menor es muy importante saber que nos va a proteger al bebé de otros patobiontes, estos microorganismos que normalmente se encuentran en el intestino, pero que tienen que estar regulados o controlados. La microbiota nos va a ayudar un poquito también a que estos patógenos no crezcan y que no tengamos como un exceso de ellos y entonces causar una inflamación exagerada. Justamente como lo vemos en esta diapositiva, la investigación ha crecido bastante en los últimos años en relación a el sistema inmunológico y la microbiota. Aquí podemos ver algunas de sus funciones. Todos los días se describen funciones en las cuales guardan relación la microbiota y el sistema inmune, pero una de las que más nos parece interesante es justo cómo las células dendríticas toman muestras de la microbiota que está en el intestino y las presentan a los linfocitos y de esta manera se van diferenciando entre linfocitos TH1, TH2, reguladores, y sabemos todos que cuando tenemos un paciente alérgico tendemos más hacia tener un perfil TH2 y esto tiene que ver también con la regulación de la microbiota a ellos. También tenemos, por supuesto, la producción de inmunoglobulina A, que también nos ayuda justo a protegernos de infecciones, y la inmunoglobulina A nos va a ayudar justo y se va a generar con la microbiota, va a empezar a generar esta protección. Y por último, una parte muy importante de la microbiota es que nos ayuda a mantener las uniones estrechas entre enterocitos, es decir, hace que el intestino no esté tan permeable, entonces mantiene como muy a raya estas bacterias, pero a la vez nos mantiene un sistema inmunológico maduro que va a ir creciendo en el día a día. Realmente en los últimos años se ha dado una gran importancia al microbioma del intestino humano. Deberíamos realmente ponerle mucha atención. Es tan increíble que el microbioma del intestino tiene aproximadamente de 2 a 3 millones de genes, muy al contrario al genoma del humano, que es muy inferior, que solamente tiene más o menos entre 2.000 y 3.000 genes. Aproximadamente se han determinado más de 1.000 especies de bacterias y aproximadamente 100 millones de microorganismos. Entonces, realmente la microbiota juega un papel muy importante en todas las funciones y anteriormente se pensaba, bueno, en algún momento ya se había considerado como si fuera un órgano, porque realmente las bacterias o los microorganismos, porque ya dijimos que no está compuesto por puras bacterias, los microorganismos realmente nos gobiernan. Nosotros somos seres gobernados por los microorganismos. Sí, efectivamente, y cuando nacemos no es la excepción. Por ejemplo, aquí podemos ver que el intestino del bebé empieza a tener cierta generación del sistema inmunológico desde la etapa prenatal. Pero esto justamente no necesariamente tiene este efecto únicamente por la microbiota. Sabemos, como vamos a ver más adelante en la plática, que la mamá va exponiendo poco a poco el sistema inmunológico del bebé in útero, y esto es importante porque el colon habitualmente no tenemos tantas bacterias cuando nacemos. Evidentemente al nacer nos exponemos a mucha cantidad de bacterias, pero justamente
una vez que está expuesto el bebé a todas estas bacterias, una vez que nace, el sistema inmunológico empieza a desarrollarse de tal manera que a los 4 meses tenemos un sistema inmunológico maduro. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque todos estos efectos, y esto tal vez podemos pasar al punto 3, que es la programación inmunológica, todos estos efectos que estamos mencionando van a llevar a cabo al niño, que lo podemos programar y lo podemos hacer, que el niño pueda tener una programación hacia un niño alérgico o un niño tolerante, dependiendo qué intervenciones hagamos en esta programación inmunológica. Y bueno, aquí en este tema tendremos que mencionar forzosamente los primeros 1000 días de vida. Estos primeros 1000 días de vida es una etapa de gran importancia, una gran ventana de oportunidad tanto para el paciente como para nosotros los encargados de la salud del paciente, porque es donde nosotros podemos tener injerencia y modificar ciertas situaciones para dar beneficio al paciente. Por ejemplo, en los primeros 1000 días, pues como todos sabemos a qué se refiere, son los 270 días aproximadamente del embarazo y los 2 primeros años. ¿Por qué hablamos de la etapa del embarazo? Porque la microbiota intestinal se empieza a establecer desde la etapa prenatal. Anteriormente se pensaba que el niño se colonizaba con las bacterias de la madre al momento del parto, al momento del nacimiento. Hoy se sabe que se ha encontrado material de DNA, material genético de las bacterias dentro del líquido amniótico, de la placenta y del útero. Entonces, esto sugiere que el niño empieza a tener los primeros contactos con estos microorganismos desde el embarazo. Entonces, es muy importante cuidar a la mamá. Por ejemplo, hemos comentado mucho que en los tiempos de antes a las mamás en cuanto se embarazan les dan rienda suelta a que coman lo que quieran comer, cuando en realidad la dieta de la madre juega un papel muy muy importante en la programación y en el tipo de bacterias que va a poder generar. Comentábamos que la mamá que tiene un peso normal tiene un tipo de microorganismos y la mamá obesa tiene otro tipo de microorganismos. Entonces, el cuidado de la madre, la atención de la madre en toda su etapa del embarazo tiene un papel muy importante. Más adelante vamos ya como a individualizar cada cuestión y hablar sobre el tipo de nacimiento y sobre la alimentación más adelante, pero sí es muy importante que sepan que dentro de estos primeros 1000 días la formación de la microbiota es crucial y aquí es donde nosotros podemos tener un tipo de participación. Sí, efectivamente, Yael, como tú lo mencionas, en la programación metabólica hemos oído ya muchas pláticas desde hace mucho tiempo en relación a programación metabólica temprana. Pero ¿qué pasa con la programación inmunológica temprana? Lo mismo sucede. Como dice Yael, hay que tomar en cuenta el embarazo y los primeros 2 años de vida. Y aquí tendríamos que estar empezando a tener más contacto con los ginecólogos, porque tal vez cuando nosotros vemos a la mamá en la consulta prenatal, tal vez en ese momento decimos, hay que revisarla, hay que ver cómo va a ser el parto, etcétera, pero nadie se pone a pensar en toda la programación inmunológica que tiene que empezar desde el primer trimestre, y esto va a incluir pues ciertas medidas que tenemos que tomar. Y luego nos toca a los pediatras todos los 2 primeros años, y tal vez si conociéramos un poco más de programación inmunológica, disminuiríamos el uso de antibióticos y tal vez intentaríamos dar una mejor nutrición a los bebés, porque sabemos que lo podemos programar también, así como lo podemos programar para que tenga obesidad y diabetes en la edad adulta, también lo podemos programar para tener alergias o tener asma de edad adulta si no cuidamos estos primeros 1000 días de vida. Y solo para puntualizar lo que tú mencionabas, justamente la embarazada tiene que tener un cuidado excesivo de su alimentación. Se sabe que, por ejemplo, las embarazadas que viven en medios rurales o este efecto granja tienen menor incidencia de asma en los bebés. Y entonces a veces podemos decir, bueno, pero el antibiótico que le dieron por alguna infección a la mamá o para prevenir alguna infección que luego a veces sucede con las embarazadas, todos esos antibióticos van a generar un efecto, van a aumentar sus riesgos de que el niño tenga programación metabólica y programación inmunológica que nos va a dar obesidad y nos va a dar asma. También a veces no nos ponemos a pensar en los niveles de inmunoglobulinas que pueden tener o las vitaminas que pueden llegar a tener, y es importante saber que la vitamina D y la vitamina E es fundamental para la prevención de justamente estos procesos alérgicos. Es increíble cómo se han modificado los hábitos que aparentemente debían haber sido normales y han ido cambiando con el tiempo, y esto ha tenido una gran repercusión, pero una gran repercusión en la salud. En los tiempos previos, las enfermedades crónicas realmente se presentaban
prácticamente en el adulto mayor, y hoy por hoy tenemos enfermedades que antes eran del adulto mayor en niños muy pequeños, y las incidencias de esas enfermedades han incrementado y hace mucho sentido por lo que comenta Patricio. Por ejemplo, los niños antes jugaban en el campo, jugaban en la calle, andaban en la bicicleta, se llenaban de bacterias, regresaban, comían sano, comían a sus horas, y hoy por hoy vemos hijos únicos en el área urbana, jugando, viendo la televisión, no conviviendo, sin mascotas, sin este tipo de contactos. Entonces tienen mucho más predisposición a presentar alteraciones inmunológicas, porque no tienen un buen desarrollo, no tuvieron un muy buen contacto. Sí, justo cuidar a la embarazada con las mismas cuestiones. A veces creemos que vive en un mundo estéril, y este mundo estéril al que la exponemos disminuye la cantidad de bacterias que van a generar cierta tolerancia, y entonces, como ya sabemos, hoy en día el útero pues no se considera como tal estéril. La mamá le está pasando información genética de estas bacterias al bebé desde antes de nacer, para que cuando nazca tenga mejor tolerancia a la exposición de las bacterias que puede tener en el medio ambiente. Entonces es muy muy importante que nosotros, aunque generalmente los trabajadores de la salud somos más pediatras, tenemos también que voltear a ver a la embarazada, y si tenemos riesgos en la familia de alergias, tendríamos que estar cuidando cuántos antibióticos le damos. Esta teoría de la higiene, tendríamos que estar cuidando un poquito esta situación. Ya él mencionaba que la higiene, bueno, tampoco se trata de que ahora vamos a evitarnos lavarnos las manos, sí, y que vamos a poder después de no sé, de ir al baño o algo, no lavarnos las manos. Bueno, tendríamos que tener ciertas medidas sanitarias básicas, pero tampoco exagerar o mantener este útero o este ambiente muy muy estéril. Se ha documentado, ya se ha observado que las bacterias en el embarazo se sugiere que se introduzcan de manera ascendente a través de la vagina hacia el útero. Sin embargo, llama la atención que en el meconio que se ha encontrado de los bebés, el tipo de microorganismos que se observa ahí es muy similar a los microorganismos que se encuentran en la cavidad oral de la madre, lo que sugiere que probablemente esas bacterias viajaron de manera hematógena e inocularon el útero, y el bebé, a través de la deglución de líquido amniótico, fue como tuvo su primer contacto con estos microorganismos. Ahora bien, el tipo de nacimiento es crucial para determinar qué tipo de bacterias van a colonizar el intestino del recién nacido. Tristemente hemos visto que el parto por cesárea se ha incrementado en un 80% en nuestro país, y a nivel mundial México ocupa el segundo lugar de nacimientos por cesárea, lo cual es demasiado preocupante, porque esto tiene una repercusión física, una repercusión económica, pero sobre todo una repercusión que probablemente tenga un mal desarrollo del sistema inmunológico en el bebé. Entonces, el parto vaginal va a estar más relacionado, obviamente es la mejor vía, va a estar más relacionado con bacterias tipo bifidobacterias, lactobacilos, prebotela, y los niños que son obtenidos por vía cesárea se van a colonizar con microorganismos que se encuentran relacionados con la piel y con el medio ambiente, como son predominantemente los Clostridium, y los propios de la piel. Exactamente. Estafilococo Esto es un gran diferenciador. El niño que nace por parto vaginal va a tener, desde que empezamos la vida, una mejor exposición a bacterias más saludables o más comensales. En cambio, cuando nace por vía cesárea, como la vía es abdominal, tenemos un contacto directo con bacterias que pueden ser más inflamatorias, y desde el principio empezar a programarlo. Como tú decías, Yael, la exposición desde in útero es importante, pero la gran mayoría de los estudios nos dicen que los niños que nacen por cesárea pues tienen más rinitis alérgica, más asma, más enfermedades autoinmunes que los niños que nacen por parto vaginal. Entonces, sabemos que hay indicaciones precisas para la cesárea, pero tampoco creemos que el abuso de la cesárea sea la respuesta, y probablemente por eso estamos empezando a ver tantos casos, esto y otras teorías en relación a la higiene. Estamos viendo muchos casos de alergia, tanto en niños pequeños como en adolescentes y adultos, que antes no veíamos con tanta frecuencia. Claro. Como comentábamos, realmente estos cambios que se han ido presentando con el tiempo, con el desarrollo urbano, con el internet y toda esta tecnología, realmente
nos preguntamos, ¿ha sido beneficioso para nosotros o ha sido perjudicial? Bueno, para la microbiota intestinal ha sido perjudicial porque se ha ido modificando esta protección y realmente el tipo de bacterias o de microorganismos que se han ido generando ha sido en teoría los no convenientes. Entonces tenemos que en la etapa de la lactancia materna, habitualmente el tipo de gérmenes que vamos a tener va a ser diferente a los gérmenes que vamos a tener en el momento de la alimentación complementaria. Ahí va a haber un cambio radical en donde estos microorganismos prácticamente van a ir evolucionando a parecerse un poco más a la microbiota que quedará en la época adulta. Exacto, o sea, tardamos entre 2 o 3 años, como pueden ver en nuestra gráfica, en lograr una microbiota de adulto. Es decir, estos 2 o 3 años, nuevamente volviendo a los 1000 días, son muy importantes. ¿Cómo podemos favorecer una buena microbiota en el bebé que reciba lactancia materna? Justo cuando damos alimentación complementaria, empiezan a aumentar los bacteroides porque tienen su función, porque empiezan a fermentar todas estas fibras que le damos al bebé, pero también tenemos que cuidar muy de la mano no abusar, por ejemplo, de antibióticos o no abusar de ciertos alimentos que sabemos que no van a generar una microbiota adecuada. Y aunque veamos al niño sano, normal, al año de vida o a los 2 años, sabemos que este niño evidentemente tiene todavía riesgos de que su microbiota no es tan madura. Entonces tenemos que cuidarla los primeros 2 a 3 años de vida, de preferencia, pero podemos cuidarla toda la vida. Nuestro siguiente punto, el punto 4, es la microbiota del paciente con alergia a la proteína de leche de vaca. Este punto nos parece muy interesante porque, pues, si estamos hablando de que la microbiota se desarrolla desde los primeros 2 años de vida y todos esos efectos que tiene que ver el parto, cesárea, la lactancia, cuidar a la mamá cuando está embarazada, entonces, ¿qué pasa con la microbiota del paciente con alergia a la proteína de leche de vaca? ¿Será distinta o será igual? En el paciente que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, realmente la microbiota, los microorganismos son diferentes. Precisamente dependiendo de por qué. Por ejemplo, la dieta ocupa un lugar muy importante. En aquel paciente en donde se interrumpe la lactancia materna, le estamos quitando la oportunidad de poderle dar esos inmunomoduladores al paciente y darle esa protección en contra de los patógenos. Entonces, lejos de empezar a tener o de favorecer un crecimiento con bifidobacterias que van a ser protectoras y que van a conferir ayuda al sistema inmunológico, lo que vamos a hacer es permitir que esto se interrumpa para que haya el crecimiento de otro tipo de microorganismos. Entonces, está muy relacionado a los pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, que tienen, obviamente son pacientes que probablemente nacieron por cesárea, lo que ya comentábamos, que no están alimentados por leche materna, habitualmente están alimentados por fórmula, no tienen contacto con animales, habitualmente ya se ha relacionado que también algunos son hijos únicos. Entonces, es importante, o que recibieron antibióticos en el primer año de vida. Recordemos que la administración de los antibióticos debe de ser muy, muy selectiva, muy individualizada, muy específica, para que realmente podamos justificar su uso. La utilización de estos medicamentos en los primeros 12 meses, pero sobre todo en los primeros 6 meses, ocasiona un daño crucial en la microbiota. Sí, justamente ese es un punto importante. Hay algo que se llama exposoma, que son todas estas exposiciones que damos al niño desde que nace hasta que pasan los 2 primeros años, toda la carga microbiana que le damos al niño. Es por eso que hablamos del efecto granja en los niños también. La exposición continua de bacterias nos ayudan a tener tolerancia inmunológica y entonces no tenemos tanta inflamación y generamos un equilibrio inmunológico que nos permite como no desviarnos hacia TH2 y volvernos alérgicos. Justamente estos son lo que nos tiene que hacer como eco con lo que estamos platicando previamente. Si ya dijimos que todos estos detalles hay que cuidarlos, evidentemente el niño que vive en una granja, que tiene muchos hermanos, que nació por parto, que recibe lactancia materna, es el niño que mejor o menos riesgo va a tener de tener alergias. Entonces tendríamos que estar favoreciendo este equilibrio entre la tolerancia y alergia, que sabemos que tiene que involucrar, por ejemplo, los parásitos. No tendremos que estar tratando todos los parásitos, o por ejemplo Helicobacter pylori, solo tratarlo en ciertos casos, porque son microorganismos protectores que hacen que el niño no tenga enfermedades autoinmunes y no se nos vaya hacia el punto de alergia.
Son microorganismos que si se encuentran en el huésped están realizando una función que probablemente en este momento no sepamos cuál es su función. Ahí se encuentran por alguna situación y solamente en momentos extremos de estrés o alguna alteración del huésped, estos microorganismos se pueden convertir en agentes patógenos. Entonces es muy importante dejarlos ahí tranquilitos. Dejarlos ahí, porque ya ahora estas modalidades de desparasitar a los pacientes pues ya quedó en desuso, precisamente porque hay que esperar. Estos gérmenes se encuentran ahí por alguna razón, están llevando a cabo alguna función benéfica, generalmente es benéfica para el huésped y solamente en algunos casos se van a volver patógenos. Sí, y justamente la microbiota aquí juega un papel fundamental porque podemos tener el estado de tolerancia, como lo podemos ver en nuestra gráfica, en la cual podemos observar cómo los alimentos que están aquí descritos como un círculo, como un asterisco verde, los alimentos potencialmente alérgicos no causan ninguna reacción o no causan ningún problema en el organismo porque están bastante reconocidos como comensales. Sin embargo, cuando nos vamos del otro lado, tenemos muchísimas bacterias patógenas y entonces hay una cascada de la inflamación que se desencadena y entonces empezamos a reconocer a los alimentos como ajenos y como alergénicos y entonces empezamos a generar toda esta cascada de la inflamación asociada a alergia. Entonces, la microbiota juega un papel fundamental en este sentido y la disbiosis en general nos puede causar alergia a la proteína de leche de vaca. Claro, todo debe de ser un equilibrio, o sea, todo debe ser un equilibrio. Cuando se rompe este estado de equilibrio entre el huésped y la microbiota, entonces es cuando se presenta el estado de disbiosis, en donde pues hay una alteración en este microambiente. Y, por ejemplo, en los pacientes, esto se ha podido ver en estudios en animales, por ejemplo, en ratones, previamente predispuestos a alergia, en donde niños sanos se les ha inoculado su microbiota a estos ratones y niños con alergia se les ha inoculado microbiota a este tipo. Y lo que se ha visto es que el niño sano que le confiere materia fecal al ratón que está predispuesto para alergia, no desarrolló los síntomas de alergia porque tenía una microbiota intestinal sana transferida por el paciente con microbiota sana. En cambio, el paciente que recibió material de un paciente con alergia desarrolló alergia. Lo que nos quiere decir es que precisamente estos pacientes es súper importante la cuestión inmunológica en donde hay transferencia del material genético de un paciente, de la microbiota de un paciente hacia el paciente. Sí, justamente ahí fue cuando surgió la duda, bueno, entonces la microbiota tiene un papel importante en alergias y entonces ¿qué tenemos que observar o qué es lo que se ha observado en humanos? Se ha observado que las bifidobacterias, que son las que deberían de estar predominando en los menores de 6 meses, se encuentran disminuidas. Como pueden ver en nuestra gráfica de microbiota, esto es uno de los tantos estudios que hay. En el círculo de afuera podemos ver los niños alérgicos y en el círculo de adentro podemos ver los niños sanos, y como se pueden dar cuenta, la microbiota, que son todos estos colorcitos que vemos, o la forma de la microbiota es muy distinta del niño sano que del niño alérgico. Hay una gran cantidad de estudios que apoyan que si tenemos menos cantidad de bifidobacterias podemos tener alergia. Incluso hay estudios que nos hablan de que la microbiota cambia antes de que el niño tenga alergia, es decir, esta microbiota nos predice qué niño va a volver alérgico, e incluso después de 6 meses de eliminación de proteína de leche de vaca, la microbiota del bebé sigue siendo muy distinta de los niños sanos. Entonces todavía nos falta como modificar esta microbiota, y yo creo que el futuro para allá va, que vamos a poder lograr hacer que la microbiota de los bebés alérgicos se modifique de tal manera que logremos tener estos efectos benéficos. Y ya habíamos mencionado los metabolitos que podemos tener en la microbiota, y estos metabolitos, algunos de los importantes son los ácidos grasos de cadena corta, que no se generan por nosotros, los genera la microbiota. El niño come ciertos alimentos, como el caso de la lactosa o el caso de algunos oligosacáridos de leche humana, y se convierten en lactato, butirato y propionato. Y como pueden ver también en esta gráfica, los niños sanos tienen niveles altos a nivel fecal de butirato y los niños alérgicos tienen un nivel muy
mucho más bajo. Y esto se asocia a tolerancia oral. Es decir, cuando el niño tiene niveles normales o altos a nivel fecal de butirato, tenemos una mejor posibilidad de que el niño responda a las alergias y que ya tenga una tolerancia oral. Entonces, aunque estos nombrecitos a veces nos cuesta trabajo saberlos, es importante que empecemos a familiarizarnos porque butirato es un buen biomarcador para alergia a proteína de leche de vaca y lo que nos está traduciendo es hay una buena microbiota. Las bifidobacterias existen, están bien alimentadas, nos causan butirato como respuesta y entonces tenemos una respuesta inmunológica adecuada. Aquí es, por decir en cuanto a las bacterias, probablemente nosotros cuando consumimos, no sé, verduras, como cuando espinacas, por ejemplo, nosotros para poder sintetizar la celulosa necesitamos una enzima llamada celulasa que nosotros no tenemos, pero nuestras bacterias tienen. Entonces, prácticamente este tipo de alimentación que nosotros estamos teniendo no es para nosotros, es para nuestras bacterias, porque estas bacterias, al momento de tener este contacto con su alimento, va a ser un producto de la fermentación y estos productos, como mencionaba Patricio, que es el butirato, el ácido láctico, el propionato, estos se van a pegar a las células dendríticas y van a llevar esta información y nos va a dar tolerancia. Entonces, el mecanismo que tienen las bacterias, la participación que tienen en nuestro cuerpo, realmente tienen un muy gran impacto. Sí, ahora, es diversa, ¿no? Así es. Ahora, el punto número 5, en donde hablamos del impacto de la lactosa en la alergia a la proteína de la leche de vaca, creo que uno es de los puntos cruciales en esta plática, porque la lactosa ha sido muy satanizada. Desgraciadamente, por cualquier cosa, hasta por cualquier provocación, se suspende la lactosa. Si el niño se distiende, le quitan la lactosa y peor aún, le quitan la leche materna asumiendo que la leche de la madre le hace daño al bebé, lo cual, como ya comentamos, esto no puede ser. La lactosa es uno de los componentes más importantes de la leche materna, que tiene unas gran propiedades y ahorita más adelante vamos a ver finalmente cuál es el efecto más importante en estos momentos de la lactosa. Sí, definitivamente la lactosa es un tema muy importante en alergia a la proteína de leche de vaca porque tendemos a decir incluso términos como alergia a la lactosa o decimos intolerancia a la proteína de leche de vaca. Sabemos que esta diferencia nos puede ayudar a poder justamente saber si el niño tiene alergia a proteína de leche de vaca o tiene intolerancia a la lactosa es muy importante. Y si el niño ya lo catalogamos como alérgico a la proteína de leche de vaca, no tendríamos que satanizar la lactosa. Al contrario, la lactosa nos puede ayudar a que logre mejor tolerancia, porque la lactosa es un prebiótico. Todo este porcentaje del que hablábamos, de que nos ayuda a que todo este porcentaje de lactosa que llega al colon, justamente se va a metabolizar por las bacterias del colon y nos va a generar ácidos grasos de cadena corta y mayor crecimiento de bifidobacterias. Esto es un efecto bifidogénico muy importante. Además, en estudios se ha visto que nos ayudan a reabsorber calcio y esto es algo importante porque los niños que son alimentados con alimentación de fórmulas que tienen lactosa y que tienen alergia a la proteína de leche de vaca tienen una mejor absorción de calcio y en definitiva el punto crucial que tú dices, Yael, la leche materna no tendría que estar sacrificada por tener alergia a la proteína de leche de vaca. En este punto de lactosa y otros puntos que vamos a comentar, pero en general lactosa es muy importante. Realmente el niño que tiene alergia a la proteína de leche de vaca y que tiene intolerancia a la lactosa es un porcentaje muy pequeño. Tenemos, sí, el niño que tiene mucha inflamación y que tiene una enteropatía importante, es el niño que realmente vamos a necesitar tal vez en las primeras semanas de tratamiento, si es que no está con leche materna, darle una fórmula que no tenga lactosa. Sin embargo, la gran mayoría de los niños, lo que se ha mostrado en la evidencia clínica es que realmente solo deberíamos de quitar lactosa en alergia a proteína de leche de vaca cuando tenemos una enteropatía asociada a alergias. Si no es el caso, proctocolitis alérgica, cualquier otro tipo de manifestación, no deberíamos de quitar lactosa y hacer mucho hincapié en que lo mejor es que siga recibiendo leche materna muy de la mano de una nutrición especializada para la mamá que nos permita mantener lejos la proteína de leche de vaca, pero la leche materna no se debería de quitar, deberíamos de continuar y por todos estos beneficios que nos aporta la lactosa. Muy curioso es que nos llama la atención ahorita que mencionabas estos términos raros que utilizan
incluso las mamás en donde dicen alergia a la lactosa, intolerancia a la proteína, y se les quita la leche materna a los niños de repente y les dicen es que su niño es alérgico a la proteína de la leche de vaca, le dan una fórmula que contiene lactosa, o al revés, o sea, el niño tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, le quitan la lactosa, pero le siguen dando una proteína de leche de vaca. Entonces, este tipo de cosas son muy aberrantes, pero en realidad la lactosa es benéfica y hay que verla, ahora sí que se va a escuchar muy cursi, pero con amor hay que abrazarla y no suspenderla, porque la lactosa tiene unos efectos realmente que tienen una gran importancia tanto en el desarrollo inmunológico como tolerancia metabólica, ayuda al aumento, a darle de comer a las bacterias bifidogénicas, realmente tiene una gran implicación. Sí, es muy importante que nos quede claro este punto. Yo creo que es el punto más importante de nuestra plática. Lactosa nos gusta y deberíamos de seguirlo usando en la alergia a la proteína de la leche de vaca en todas las versiones, principalmente en la leche humana. Pasemos, si quieres, al siguiente punto, Yael, que también es como uno de nuestros puntos más importantes de esta charla, que es los oligosacáridos de leche humana, que se dicen HMOs por como se dice en inglés y todo el mundo ya los decimos así, pero podríamos decir claramente oligosacáridos de leche humana, aunque nos tardemos un poco más. Y es importante saber que pues estos tienen una implicación muy directa con leche de vaca y con la alergia con la alergia a la proteína de leche de vaca, pero a ver, ¿qué podríamos decir que son los oligosacáridos? Los oligosacáridos de la leche humana obviamente son carbohidratos, pero es el tercer componente más importante de la leche materna. Ya sabemos que la leche materna está constituida principalmente por macronutrientes y por micronutrientes o los bioactivos de la leche materna, y dentro de estos se encuentran en primer lugar la lactosa. O sea, qué importante es que es el principal componente de la leche materna, es la lactosa, y nosotros la quitamos cuando la leche materna realmente es muy sabia, por algo tiene tanta cantidad de lactosa, tiene aproximadamente 70 gramos por litro, y después siguen las grasas en un 40%, y después están los componentes de oligosacáridos de la leche humana, que aproximadamente hay entre 5 gramos a 15 gramos por litro, y ya como en un último lugar se encuentran las proteínas, que afortunadamente se encuentran en una cantidad un poquito más baja. Nos preocuparía mucho si estuvieran más alta. Sí, justo qué bueno que comentas este tema, porque a veces creemos que los oligosacáridos de leche humana no son tan importantes, pero existen en más cantidad que la proteína de la leche humana. O sea, tenemos mayor cantidad, incluso en el calostro tenemos hasta 25 gramos por litro de oligosacáridos en leche humana. Entonces creo que en este punto, pues, si es el tercer componente más importante, pues tendríamos que conocer un poco más de él, y afortunadamente la ciencia ha avanzado a tal punto que estamos empezando a conocer cada vez más efectos que tienen estos oligosacáridos de leche humana. Por ejemplo, los oligosacáridos de la leche humana habitualmente, todos están compuestos por lactosa, todos tienen lactosa, y en donde ven en esta gráfica se pueden ver que cuando se asocian o cuando se pegan a un monosacárido reciben el nombre del terminal monosacárido, por ejemplo 2-fucosil-lactosa. Este tipo de oligosacáridos tienen una función muy específica. Cada oligosacárido tiene una función específica y habitualmente las funciones se parecen mucho a su estructura. Yo lo comparo mucho, nos reímos mucho Patricio y yo cuando lo comparo con los Legos, las figuritas estas que son para armar, y entonces ponemos, por ejemplo, las bases podemos hablar de los monómeros o de los monosacáridos, como estos con estos hasta los colores que tienen los Legos, y si con estas mismas piezas podemos armar un carrito, con estas mismas piezas podemos armar un avioncito, pero son diferentes cosas, o sea, y sirven para diferentes cosas. Entonces es importante aunque no nos vamos a aprender los 200 oligosacáridos que se encuentran en la leche humana que se han identificado, sí es importante que sepamos las funciones más frecuentes y realmente para qué nos sirve. Y saber, por ejemplo, también que si, por ejemplo, se les pega fucosa a esta lactosa, lo vamos a llamar fucosilados. Si se le pega, por ejemplo, ácido siálico, le vamos a llamar sializados. Si se le pega, por ejemplo, N-acetilglucosamina, le vamos a llamar aminados. Estos nombrecitos, nuevamente volvemos a lo mismo. A veces nos cuesta trabajo entenderlos en un principio, pero estas composiciones que ya él menciona, justamente le van a dar una estructura a estos, y aunque son hidratos de carbono y estamos acostumbrados
acostumbrados a decir, bueno, las proteínas son las que nos hacen efectos en el ser humano, estos hidratos de carbono con estas composiciones tienen efectos muy diversos y cada día se han descubierto mayor cantidad de estos. Algo también que me parece interesante con ellos es que hasta el 1% de la cantidad de oligosacáridos que la mamá produce se absorbe hacia el intestino y este 1% va a tener efectos a nivel sistémico. Principalmente estamos hablando de alergia, entonces mencionaremos que este efecto inmunológico nos ayudan los oligosacáridos a regular de tal manera que no tengamos a tener un equilibrio en el sistema inmunológico, de tal manera que TH1 y TH2 se regulen. Se ha visto que los efectos de los oligosacáridos son importantes a este nivel. Es muy importante ver que los oligosacáridos no son absorbibles, o sea, no son carbohidratos que se absorben, como dice Patricio, solamente una pequeña cantidad pueden absorberse y pueden viajar a través del torrente sanguíneo para dar protección, y eso pues da una protección sistémica. Otra cosa es que los oligosacáridos de la leche humana actúan a través de las bacterias, para conferir tolerancia inmunológica, un mayor crecimiento de bifidobacterias, disminuye la patogenicidad de algunos otros microorganismos y los protege porque de alguna manera los engaña. Tiene una estructura molecular muy similar a los glucanos que se encuentran en la superficie del epitelio, y esto atrae a ciertas bacterias para pegarse y evita que estas bacterias desarrollen patogenicidad e infecten, entonces dan esa protección. Entonces los oligosacáridos de la leche humana junto con las bacterias o junto con los microorganismos confieren una simbiosis realmente muy importante. En algunos estudios se ha determinado que los oligosacáridos de la leche humana previenen infecciones respiratorias por virus sincitial respiratorio, por adenovirus, influenza. Por influenza. Hay algunos estudios que se han hecho en donde se ha visto una menor incidencia en neumonías y en complicaciones por este tipo de patologías cuando se tiene alimentación con leche materna por causa de los oligosacáridos de la leche humana. Sí, justamente qué bueno que mencionas ese detalle, porque estamos hablando de que no queremos mucha inflamación, no queremos muchos patógenos. Entonces, si el niño está expuesto a patógenos porque ya nació y va a estar expuesto a ellos, los oligosacáridos nos ayudan a regular un poquito esto porque se pegan a los patógenos y entonces ya no causan inflamación a nivel intestinal. Este es un efecto importante por lo cual se consideran una buena herramienta para prevención de alergia a proteína de leche de vaca y algunas otras alergias. También generan, como tú lo mencionabas, bifidobacterias, pero además estas bifidobacterias van a digerir todos estos oligosacáridos y los van a convertir en ácidos grasos de cadena corta. Ya lo mencionábamos, propionato, butirato, entonces todo parece que va haciendo un hilo y todo tiene un eco porque realmente los oligosacáridos de leche humana son fundamentales para que las bacterias crezcan, pero a su vez para que tengan todos estos posbióticos o estos metabolitos que van a tener un efecto directo en el microorganismo. Y como podemos ver en nuestra gráfica, aquí podemos ver claramente cómo la mamá que alimenta con leche materna le está pasando al bebé oligosacáridos. Además le está dando, por ejemplo, también probióticos, porque la leche humana tiene bastantes bacterias que le ayudan al bebé. Y entonces vemos cómo pasan las semanas y poco a poco va creciendo, se convierte en una microbiota bastante robusta del lactante, y esto lo protege contra infecciones y contra alergias en definitiva. Y como ya lo mencionábamos, justamente los oligosacáridos nos ayudan a regular. Cuando tenemos oligosacáridos tenemos un mejor equilibrio entre TH1 y TH2, que esto tiene que ver con las alergias, y cuando no tenemos oligosacáridos hay mayor predisposición para tener linfocitos de tipo TH2, que sabemos que esto es como el perfil perfecto para generar alergias. Entonces tenemos bastantes funciones en este sentido. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que hay que cuidar la piel también de los bebés. Recordemos que la microbiota intestinal se encuentra en varios nichos y que van a conferir cierta protección. El paciente hay una relación directa en los pacientes que tienen, por ejemplo, en los pacientes que tienen eczema o que tienen dermatitis atópica. En los pacientes que son alimentados al seno materno tienen menor riesgo de presentarlo, y
Otra de las funciones de los oligosacáridos de la leche humana es precisamente que confieren protección inmunológica para ese tipo de pacientes. Sí, justamente aquí como lo que les quisimos mencionar en esta gráfica es que se ha estudiado que depende de la predisposición genética de la mamá, será la cantidad de oligosacáridos que produce. Y entonces, ¿qué podemos observar? Que si la mamá produce mucha cantidad de oligosacáridos, particularmente los fucosilados o los 2FL, vamos a tener un menor riesgo de que tenga eczema atópico, y en cambio, cuando nosotros tenemos una mamá que tiene menos producción de fucosilados y que además estos bebés nacen por cesárea, tendrán un riesgo mucho mayor. Entonces, ojo, porque tenemos que estar viendo los oligosacáridos como un mecanismo que probablemente nos hable de prevención y también de tratamiento en estudios posteriores de alergia a proteína de la leche de vaca. Si quieres, pasamos a los dos últimos puntos, que es Sí. probióticos en alergia a la proteína de leche de vaca. De este tema, pues es un tema que también está muy en boga, usarlos o no usarlos. Utilizarlos como manera preventiva realmente sí es recomendable. Para tratamiento nos hacen falta algunos estudios, nos hace falta mucha evidencia en estudios para poder determinar que como tratamiento único esto pudiera ser posible, pero lo que sí vamos a volver a insistir y siempre vamos a estar pendiente de que no soltemos este tema es la lactancia materna confiere los probióticos necesarios y los prebióticos necesarios para prevenir este tipo de padecimientos. Sí, en definitiva, la Organización Mundial de Alergia nos recomienda que si la mamá tiene riesgos de alergia o los papás tienen riesgos de alergia, podríamos suplementar a la mamá desde el embarazo, Así que no es. queda claro todavía desde qué semana, porque ahora hay estudios que desde el primer trimestre es importante, pero saber que desde el embarazo tendríamos que estar dando ciertos probióticos de bifidobacterias y lactobacilos para generar un mejor estado inmunológico en el niño y disminuir su riesgo de alergia. Ahora, hablar de probióticos para prevención o tratamiento como tal, ya que el niño nació, es difícil y hay que tomar en cuenta que en tratamiento todavía no estamos en Muy pocos limitado. estudios, todavía no son tan contundentes los estudios, todavía no podríamos decir tratemos a los niños con probióticos en alergia a la proteína de leche de vaca, incluso para tolerancia, es decir, para que superen las alergias, todavía nos falta un poco de tiempo para poder lograr este efecto. Y nuestro octavo punto final es justo este efecto simbiótico que nos interesa mucho como reconocer que no solo se trata de hablar de lactosa, oligosacáridos, probióticos, sino todo este efecto simbiótico que podemos hacer para prevenir o tratar las alergias a la proteína de leche de vaca. Claro, en resumidas cuentas, lo que nosotros queremos hacer mucho hincapié es que tanto la alergia a la proteína de la leche de vaca como algunas otras alteraciones inmunológicas u otras alteraciones que se presentan en el niño menor de 1 año de edad, esta es la más frecuente, pero en cualquier otra patología hay que tomar en cuenta lo que comentamos. El cuidado de la madre en la etapa prenatal, el momento del nacimiento, hay que volver a hacer hincapié en regresar a los partos por vía vaginal. Es muy preocupante que los mismos médicos se le recomienda a la mamá o le preguntan ella qué quiere, como si se pudiera escoger si el tipo de nacimiento va a ser por parto o cesárea, y tenemos que tomar en cuenta que no debe ser así. La práctica con ética y la práctica privada e institucional debe de ir muy indicada hacia que las situaciones de cesárea tienen unas indicaciones muy específicas. En el momento de la dieta juega un papel importante, la lactancia materna, la alimentación complementaria y evitar el uso de inhibidores de bomba que a veces son utilizados de una manera pues realmente incorrecta, y sobre todo evitar el uso de antibióticos. Sí, a mí me gustaría solo cerrar con que todos estos efectos que pueden ver en esta imagen, podemos tener un niño que tiene alergia alimentaria, como puede ser el caso de la izquierda, o el niño que tiene tolerancia alimentaria. ¿Qué es lo que nos va a hacer la diferencia? Nos va a hacer la diferencia justo cuidar su alimentación, que tenga una buena cantidad de lactosa, que tenga una buena cantidad de oligosacáridos, que tengamos una buena microbiota, y todo esto en conjunto nos va a dar un sistema inmunológico bastante regulado y modulado, que al fin de cuentas nos gustaría tener todos los niños en tolerancia, y para allá tenemos que ir. Y bueno, eso es lo que me gustaría como finalizar, cuidar estos detalles que tanto ya él como yo hemos tratado de explicar en estos minutos. Bueno, pues muchas gracias, excelente ponencia. Tenemos varias preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web, y bueno, pues me gustaría que nos ayudaran a responderlas.
La primera pregunta dice, en caso de no contar con lactancia materna, ¿cuáles son las mejores opciones de alimentación en un lactante menor de 6 meses? Bueno, ya hay algunos estudios en donde se ha enriquecido las fórmulas extensamente hidrolizadas con oligosacáridos de leche materna. Siempre, obviamente, estando ya con aquella seguridad de que de que el paciente no es capaz de recibir leche de la madre, porque el mejor tratamiento es la leche de la madre. Ya comentamos que es rica en oligosacáridos, ya comentamos que es rica en lactosa y todas sus propiedades, y rica en bacterias y cuáles son sus propiedades. Pero en caso de que esto no, ya se cuenta en el medio con fórmulas tanto parcialmente hidrolizadas, que no es el caso del paciente con alergia, pero y fórmulas extensamente hidrolizadas que tienen lactosa y que además tienen oligosacáridos de la leche humana, que pudiera ser una herramienta terapéutica para este tipo de pacientes. Todavía nos hace falta, hay poca evidencia de este tipo de tratamientos, pero bueno, siempre es una opción agregar fórmulas que tengan este tipo de componentes. Sí, yo me gustaría nada más agregar que justo la pregunta me parece interesante, Claudia, porque lo primero que pensamos como médicos es, ya no hay lactancia, demos una fórmula, ¿no? Y a veces podemos tomarnos unos minutos con la mamá, intentar convencerla de la lactancia materna, como fomentar parte, porque como ya vimos, la lactancia materna pues todavía lleva y seguirá llevando la ventaja. Si ya estamos en el escenario en que de plano no podemos dar leche materna y tenemos que dar una fórmula, creo que hay que estar tomando en cuenta estos nuevos estudios que hablan sobre los oligosacáridos de leche humana, en la cual se agregan a estas fórmulas especiales para alergia. Ya como dice Yael, los estudios ahora van en seguridad, que eso es lo primero que buscamos en una fórmula, que sea segura para el bebé, que crezca, que tolere, y faltaría ver más información para ver si también tienen la capacidad de estas fórmulas de ayudarnos a que más rápido supere las alergias. Pero yo creo que comparto la respuesta con Yael, sería utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas como primera línea, pero que tuvieran oligosacáridos para ayudar a todos estos efectos que ya mencionamos. Claro, muchas gracias. Y bueno, pues esto responde un poco a la siguiente pregunta que teníamos, que habla sobre si ya existen fórmulas con oligosacáridos de la leche materna para lactantes con alergia a la proteína de la leche vaca en el mercado. Y pues bueno, esto lo deja muy claro. Actualmente ya hay ya hay una marca comercial que contiene los oligosacáridos de la leche humana y que sirve con este propósito de tratamiento nutrimental para este tipo de pacientes. La siguiente pregunta es, en caso de que el niño esté sin mejoría utilizando una fórmula extensamente hidrolizada, ¿cuál sería el siguiente tratamiento a seguir? Habría que ver por qué está recibiendo una fórmula extensamente hidrolizada, cómo la está recibiendo, y en el caso de que no es un paciente que pues obviamente no está alimentado con leche materna, habría que intentar con alguna fórmula que esté que tenga añadidos lactosa y que tenga añadidos oligosacáridos de leche materna, de la leche humana. Si esto no es posible, porque a pesar de esto el paciente sigue muy sintomático, entonces valdría la pena probar con fórmulas elementales como tratamiento para este tipo de pacientes. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, justamente creo que lo mismo. Yo pensaría que antes de decir no está respondiendo, habría que cuestionarnos qué síntomas son los que inicialmente el niño tenía de alergia. Porque si los que no ha respondido es porque el niño sigue con cólico, con un poco de reflujo, pues tal vez son propios de la edad y esos no los vamos a quitar con un tratamiento. Si nosotros ya hicimos nuestra eliminación y reto y vimos que sí tiene alergia, dimos un tratamiento con extensamente hidrolizada y no mejora, definitivamente nuestra siguiente herramienta sería las fórmulas elementales, que ojalá podamos tener ya también adicionadas con todas estas características que hoy comentamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta está un poco más enfocada a los oligosacáridos de la leche humana como tal, y aquí nos preguntan que si estos tienen funciones específicas. Sí. O sea, los oligosacáridos de la leche humana, como ya comentamos, confieren tolerancia inmunológica porque actúan a través de las bacterias para llevar a cabo esto. Disminuyen las infecciones o protegen contra las infecciones virales y evitan el crecimiento de bacterias o de microorganismos patógenos que puedan ocasionar algún tipo de infección. Entonces, sí, aumenta la producción de bifidobacterias. Entonces, los oligosacáridos de la leche materna hasta ahorita
tienen muchas funciones y supongo que van a salir todavía más porque entre más estudiamos la leche materna, entre más estudiamos este tipo de bioactivos, nos damos cuenta que nos faltan muchas funciones por descubrir. Sí, yo creo que también hay que considerar, como decíamos, hay fucosilados, hay aminados, hay sializados, entonces cada uno va a tener funciones distintas, son más de 18 los componentes. Lo que podemos saber ahora, por ejemplo, los fucosilados son los que más les encantan las bifidobacterias, entonces bueno, podemos empezar a pensar, fucosilados, ok, efecto probiótico y nos ayuda también a que crezcan las bifidobacterias, pero por ejemplo, se ha estudiado que los aminados, estos que tienen, o como el lacto N-neotetraosa, por ejemplo, se ha visto que modifica y mejora, por ejemplo, la respuesta inmunológica, favoreciendo interleucina 10 y favoreciendo, por ejemplo, linfocitos T reguladores. Entonces, pareciera que su función es un poquito más de origen alérgico y tolerancia. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, esta es una de las preguntas más recurrentes y es interesante. Bueno, ¿una bebé con lactancia materna exclusiva puede desarrollar alergia a la proteína de la leche de vaca? Sí. Sí. Si está alimentada exclusivamente al seno materno, hay que hacer un interrogatorio muy profundo acerca de la alimentación de la madre y de, obviamente, de todos sus hábitos higiénico-dietéticos de la mamá. Eso es muy, muy importante y empezar a hacer una dieta restrictiva de todas las proteínas, más bien de la proteína de la leche de vaca y en algunos casos también se tiene que restringir algún tipo de proteína animal como es el huevo, pero sí se puede desarrollar. Sí, en definitiva se puede desarrollar. Creo que esto es una pregunta muy común, que a veces llegan las mamás y nos dicen, bueno, o los pediatras o los residentes, por ejemplo, pasa muy común, que dicen, bueno, si está con lactancia materna exclusiva, ¿por qué tiene alergia? Bueno, tal vez no sabemos si cuando nació, esta práctica que todavía no se vuelve universal de la primera hora dorada de nace el bebé y se pega a la mamá, ¿qué es lo que habitualmente sucede? Lo exponemos a proteína de leche de vaca, ¿no? Que ahí podríamos tener este primer contacto. Luego, si tal vez estuvo expuesto o tal vez nunca recibió alimentación, como decíamos, la piel es importante. Si la piel no está bien hidratada, y ensayos clínicos muy claros que la hidratación de la piel en los bebés, si no está hidratada, puede exponer los alergenos en la piel y entonces van a tener síntomas y van a poder sensibilizarse a leche, cacahuate, sin haber comido estos alimentos como tal directamente. Y evidentemente la dieta de la mamá, si la mamá debe de comer lácteos, o sea, esto es algo importante que creo que lo podemos enlazar con la pregunta. La mamá habitualmente debe de comer lácteos, no hay que restringirla durante la prevención de alergias, esto es importante hacerlo, pero si tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, pues sí puede ser porque es la más común y ahí se te tendrá que eliminar la leche de vaca de la dieta materna, porque sí hay como transmisión a la leche humana de ciertos péptidos de la leche de vaca. Muchas gracias. Ahora, bueno, una última pregunta es, ¿para prevenir alergia a la proteína de leche de vaca podemos utilizar una fórmula extensamente hidrolizada? Aquí es muy importante, sí es muy importante la pregunta, pero se puede confundir. O sea, suspender la leche materna para darle una fórmula, no. O sea, la leche materna no se suspende si tiene riesgo de tener alergia a la proteína de la leche de vaca o tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, no se suspende la leche materna. Pero en el caso de que el paciente esté alimentado con algún tipo de fórmula infantil y tiene riesgo, tampoco justifica, o por lo menos no hay estudios que digan que previene realmente la aparición de alergia nada más por cambiarle la fórmula. En caso de dermatitis atópica es diferente. Bueno, yo ahí diría que, por ejemplo, si estamos queriendo prevenir, la pregunta yo creo que va encaminada porque a veces pasa que el hermanito tuvo alergia, los papás son alérgicos o de pequeños tuvieron asma y entonces nos pregunta la mamá, ¿qué hago? Tal vez voy a darle leche materna exclusiva, pero tal vez voy a usar alguna fórmula por la razón que sea. Si nosotros damos una extensamente hidrolizada, no hay ningún fundamento para hacerlo para prevención. Los estudios clínicos nos dicen no es necesario, no han demostrado que extensamente hidrolizada sea suficiente para prevenir alergia. Que esto tiene que darnos muy claro. La extensamente hidrolizada sirve para tratamiento de alergia a la proteína de leche de vaca. Ahora, si lo que queremos es prevenir y tal vez no queremos dar una proteína intacta en nuestros niños como con riesgos de alergia,
fomentar la lactancia materna, echar mano a los bancos de leche, que cada vez va a haber más. Si es necesario dar alguna fórmula, ahí sí podemos usar una parcialmente hidrolizada, que no cuenta con todas las características de la extensa, pero en parcialmente hidrolizada sí se ha visto un beneficio para prevención, porque hacemos que el niño no esté expuesto tan de golpe a la proteína entera de leche de vaca. Entonces creo que la respuesta Y que, sería... y que tenga adicionados oligosacáridos de la leche humana, eso es muy importante. Sí, para por supuesto. prevenir, si estamos hablando de prevenir, que tenga adicionados los oligosacáridos y que tenga adicionada lactosa. Y que tenga lactosa, oligosacáridos y proteína parcial, creo que es una muy buena combinación para poder lograr esta prevención, más que dar una extensamente hidrolizada. Perfecto, pues bueno, pues agradecemos mucho su participación, la excelente información que nos han compartido esta noche. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer a todo el auditorio haber estado con nosotros. Mi nombre es Claudia Sepúlveda y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, así como la página web que es nnilatam.org. Gracias.